Buenas tardes, Dios las bendiga. Bienvenidas a Mujer Perla Preciosa. En esta tarde yo quisiera que abriéramos nuestras Biblias en Génesis 3. Vamos a basar esta predicación en Génesis 3. ¿Sí? En Génesis 3:1 dice la palabra del Señor: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho. En este día vamos a hablar del dominio, el dominio que Dios entregó al hombre y a la mujer para que ellos señorearan en la tierra. Hay un regalo que Dios les dio, los hizo socios de esta gran creación que fue el universo, la tierra, y donde Dios puso al hombre y a la mujer, les dio toda autoridad para que tuvieran dominio sobre este hogar que Dios les había permitido, en el que Dios les había proporcionado para que ellos vivieran. Y les dijo esto, que ellos iban a hacer, se iban a hacer partes de este dominio que iban a tener sobre la tierra. Entonces Dios te entrega a ti un dominio, pero en esta hora vamos a hablar de Adán y Eva, más bien de Eva, ¿verdad? Entonces sabemos la historia. Estaban en el lugar perfecto, en las situaciones perfectas, no había pecado, no había dolor, no había lágrimas, todo era perfecto, el hombre perfecto y la mujer perfecta, ¿verdad? No había toxicidad para nada, todavía no existía, no existían los pleitos, no existía el mal humor, no existía el cansancio, todo era maravillosamente de acuerdo al plan divino. Pero entonces el enemigo de nuestra alma, ¿y por qué le digo de nuestra alma? Porque el enemigo, si tú no sabes, mujer, que estás aquí, el enemigo odia la creación de Dios. Sobre todo odia al ser humano. Te odia a ti como mujer, odia al hombre, porque Dios ha depositado en nosotros su espíritu. Dice la palabra de Dios que nos hizo semejantes a Él. Y como el enemigo fue despojado de toda esa bendición que nosotros vamos a ser partícipes, y ya somos partícipes, el enemigo tiene una guerra contra ti para que tú no ejerzas ese dominio que Dios te dio, ese dominio que te pertenece desde el principio de la creación, y que desde el principio Él lo está peleando para que tú pierdas este juego, para sacarte de la jugada, para sacarte del juego. Entonces, ya desde ahorita yo te voy a contestar la pregunta: ¿quién es el que te ha robado el dominio? Déjame decirte: Satanás. Satanás te ha robado el terreno. Satanás ha robado tantas cosas que tú necesitabas saber, que tú necesitabas creer para tú vencer en tu vida, y no solo para vencer, sino para ser una persona victoriosa. Entonces, sabemos que Satanás, para él poder dañarte, él necesita un cuerpo para dañarte. En esta ocasión usó a la serpiente. La serpiente estaba ahí haciéndose la amiga de Eva, y empezó a meterle duda acerca de Dios, ¿verdad? ¿Cómo que Dios te dijo que no puedes comer de todo árbol? No, 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 Dios no te está diciendo la verdad. Pero sabemos que el padre de mentira es el mismo diablo. Y así, con esas artimañas, con ese disfraz de amistad, vino y plantó esa semilla de duda en la mujer. Y sabemos lo que sucedió. Entonces la mujer cayó, fueron expulsados del huerto y fueron mortales como nosotros. Pasaron a ser simples mortales como tú y como yo. Lo que nosotros estamos acostumbrados ya, porque
de por vida. Nosotros no nacimos sabiendo lo maravilloso que era estar en ese huerto del Edén. No sabemos. Solamente la palabra nos habla de lo maravilloso que es aceptar a Jesús como tu Salvador, vivir esa vida abundante, a agarrar todas esas promesas que el Señor tiene para nosotros en su palabra. Sabemos eso y también sabemos el futuro que nos espera, maravilloso, mucho más grande, más hermoso que el jardín del Edén. Entonces, ya sabiendo nosotros estas cosas que Dios tiene para ti, para mí, también es necesario que sepamos las artimañas del enemigo y cómo el enemigo nos engaña. Con la naturaleza caída, pues sabemos que vienen muchos problemas, ¿verdad?, a nuestra vida. Dice la palabra de Dios que la maldad se va a multiplicar en los últimos días, y es cierto, lo estamos mirando día y noche, todos los días hay malas noticias, malas personas, pero yo voy a hablar en este día de algo que es el dominio bíblico. ¿Qué habla la Biblia acerca de tener dominio? Dios mandó que caminaras en dominio, y ya dijimos lo que pasó con Adán y con Eva. Les dio potestad sobre todo árbol, sobre todo fruto, y lo vamos a leer. En Génesis 1:28 dice, Dios le dice a Adán y a Eva, no nada más a Adán, también a Eva: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Les dio una carta, ¿verdad?, de un título. Todo esto es tuyo, ve y manéjalo como tú quieras, como a ti te parezca mejor. Y bueno, ahí entrega Dios el dominio a Adán y a Eva. Era su plan divino, era que nosotros tuviéramos dominio sobre las cosas creadas por Él, ¿verdad? Ese era el dominio que Dios quería que tuviéramos. Ahora, otra cosa que Dios hizo es que el dominio bíblico da vida. Tú sabes que el Señor nos dio vida a nosotros, y nosotros nos hizo para que nosotros también diéramos vida. De esa manera fuimos creados. Entonces, cuando tú tienes tienes dominio, que tú puedes ejercer dominio sobre las cosas, tú das vida. Estamos hablando vida literal, como seres humanos, hombre, mujer, que tenemos hijos, damos vida. Pero también nosotros podemos dar vida con nuestras palabras, como la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? El poder de la vida y la muerte están en la lengua. Entonces nosotros podemos dar vida con nuestras palabras. Entonces, para que tú ejerzas ese dominio, también se requiere a veces que te sepas someter, una subordinación. Necesitamos saber someternos. Primeramente nos sometemos a Dios, ¿verdad? Si eres mamá, si tienes hijos, pues es necesario que los hijos aprendan esa subordinación y se puedan someter a nosotros. Y el dominio que Dios te da es un dominio que se expande, que no se queda ahí, sino que crece. El dominio que Dios te da, tienes que ponerlo a trabajar y tiene que crecer. Naturalmente nosotros nos hemos multiplicado, hemos fructificado la tierra. O sea, eso fue lo que Dios le dijo a Adán y Eva: fructificar y multiplicaos. Entonces, cuando tú tienes dominio sobre algo, tú tienes que mirar que ese territorio que tú tienes también se expanda. Entonces, nosotros tenemos un gran ministerio, un gran trabajo en nuestras manos, porque es algo muy grande. Pero el diablo ha venido a engañarte. ¿A qué ha venido el diablo? El diablo dice que ha venido el enemigo a matar, a destruir. ¿Y qué es lo que viene a matar? Viene a matar la autoridad que tú puedes tener en Cristo. Él viene a matar los sueños de tú ser una persona de dominio.
¿Qué quiero decir con una persona de dominio? Una persona que no nada más está sobreviviendo, sino que vive también, no nada más en sobrevivencia, sino que conquista las áreas débiles que tiene, y aparte de conquistarlas, también ayuda a otras personas a conquistar las áreas y también a expandirse, a crecer, a ser una mejor persona, a ser un mejor seguidor de Cristo. Este es el dominio que Dios nos ha dado. Dios te ha dado un terreno en el que tú tienes que trabajar. Ese es el terreno donde tú debes de buscar la manera en que tú puedas hacer lo mejor que Dios te dé, no a entender, pero no en la manera en que dice el mundo, ¿verdad? Ay, lo hizo como Dios le dio a entender, y significando como que pues no hizo muy buen trabajo ahí nomás conforme a su capacidad. No, lo que yo te quiero decir es que con la revelación del Espíritu Santo, tú puedes ejercer una mejor mayordomía a las cosas que Dios te dio para que tú te encargaras, te hicieras cargo de esas cosas. Entonces, nosotros estamos en una constante lucha. Dice la Biblia que la serpiente era muy astuta más que todos los animales, y el diablo es muy sutil. Él se entra a tu vida sin que ni siquiera te des cuenta. Él entra en tus pensamientos, ese pensamiento se hace una emoción, un sentimiento. Entonces, si ahí el enemigo plantó una semilla, entonces vamos a dar fruto, algo que es todo lo contrario a la conquista que Dios quiere que tengas sobre ti misma, sobre tu vida. Mira, el diablo lo que busca siempre es tu árbol genealógico. Él estudia tu vida, él estudia tus pasadas generaciones, y él se fija qué es lo que hay ahí, y él lo que quiere es convertirte en su víctima. Mucho ojo con esta palabra. Vamos a hablar mucho de ser víctimas. El enemigo quiere que tú te conviertas en su víctima para siempre. Porque cuando tú eres una víctima, eres una persona dañada, eres una persona que sufre, eres una persona que no avanza porque eres víctima, ¿sí? Estás lastimada, estás dañada, has sido una víctima de algo. Y entonces dijimos que el enemigo busca esas raíces que tú traes en ese árbol. Por ejemplo, puede ser rechazo, puede haber habido alcohol en tu familia, pudo haber sido que tengas indiferencia, que tus papás fueron muy indiferentes contigo, abandono. ¿Qué más hay por aquí? Abuso físico, abuso verbal, abuso sexual. Entonces, todo eso busca él en tus generaciones. Y esas son las raíces que hay en ese árbol genealógico del que tú vienes. Y si alguna de estas raíces te tocaron a ti, entonces él entra y busca la manera en dañar tu vida, dañar tu fruto. Y siento la presencia de Dios. Oh, bendito tu nombre, Señor. Siento su presencia, porque estamos descubriendo cómo Satanás se infiltra para dañar tus generaciones. Dijimos que el dominio se expande, y se expande a tus generaciones. Cuando tú tienes una mentalidad sana, tú empiezas a conquistar terreno, empiezas a servir a Dios con todo tu corazón, con tu mente sana, con tu corazón sano de toda herida, de toda falta de perdón, sano completamente, creyendo las promesas de Dios. Es que aquí la clave siempre es que tú vayas de la mano con el Espíritu Santo y con su palabra, que estés alineada
a su palabra y siempre en contacto con el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú eres una persona que está conectada con Cristo Jesús, que no te desconectas, te va a guiar a lo que tú tienes en tu vida y a las cosas que tú tienes que podar, que sanar, y el Señor te va a ayudar y te va a llevar de la mano para esto, para que no seas víctima, para que no te conviertas en una víctima del enemigo. Fíjate, las personas que son, déjame decirte, las personas, por ejemplo, que son los bullies, ¿no? Los depredadores, les decimos. Tantos ellos fueron víctimas también de chicos, como también las personas que sufrieron el agravio o el acoso de estos depredadores. O sea, tanto los dos, el depredador como el víctima, son consecuencias de algo que el diablo hizo en sus vidas, en sus generaciones, y se metió por ahí. Entonces hubo o un depredador o una víctima. Porque Satanás quiere terminar con tu valor, quiere terminar con el valor que Dios te ha dado a ti. Si tú te das cuenta de que tienes un valor tan grande delante de Dios y dejas ese pensamiento, Dios te abre la mente y dejas el pensamiento de víctima, Satanás va a perder mucho territorio en tu vida, y por eso no quiere que tú te des cuenta si tú tienes este tipo de problemas. Las guerras espirituales no se ganan en la carne. ¿Ok? No se ganan en la carne. Las guerras espirituales se ganan en el espíritu. Y hay cosas que son espirituales que se deben de detectar. El espíritu de víctima, déjame decirte que a veces tú lo tienes que batallar, tienes que ser libre de ese espíritu, ya sea mentalmente lo puedes deshacer de ti, tienes que tener pensamientos, renovar tu mente, pensamientos nuevos, diferentes maneras de pensar, porque tu mentalidad ya está hecha como una persona a la que ha sido victimizada. Pero hay veces que también hay un espíritu demoníaco que te persigue y hace que caigas en muchos accidentes. Por ejemplo, te voy a dar ejemplos. Una persona que siempre le roban. Siempre le están robando, te roban la cartera, te arrebatan la bolsa, se meten a tu casa, te roban. O sea, ese es un demonio que te está siguiendo, ya te agarró por algún motivo, alguna puerta abierta, no sé en dónde, cómo, pero ya te agarró a ti y te hace que estos depredadores te sigan como si tú trajeras un letrero que dice: soy una víctima, ven y atácame y róbame. Entonces, atraes a este tipo de personas. Es que es el enemigo que te está estudiando y dijimos, el enemigo necesita un cuerpo para él actuar. Entonces, entra en estas personas o en sus pensamientos y van sobre ti, sobre esta persona que tiene este espíritu de víctima sobre de ella. Entonces esto hay dos cosas que tú puedes hacer. Hay una liberación espiritual que tú debes de tener, pero cuando tú tienes esa liberación espiritual, también debe de haber un cambio de mentalidad. Fíjate que yo sí creo firmemente en esto, porque yo recuerdo a esta persona que le robaban mucho. Y yo dije, no, esto no es de Dios, esto tú tienes que reprender ese espíritu que viene a robarte. Y oramos para que ya no más robos hubiera en esta persona. Y déjame decirte que sí pararon los robos, ¿eh? Pararon los robos. Entonces, es algo espiritual que lo puedes reprender. Pero cuando tú has sido personalmente dañada, ya sea por tus padres, por personas, por tu esposo, y has sido dañada, entonces esa mentalidad de víctima se queda en ti. ¿Y cómo podemos saber que tú tienes una mentalidad de víctima? Bueno, pues vamos a mirar aquí. Vamos a
Ya dijimos que Satanás busca tu árbol y que él siempre está estudiándote, ¿verdad? Él siempre está estudiándote, no quiere que tú avances, quiere que tú estés ahí calmadita, sin hacer nada, sin defenderte, porque el día que tú sepas que tú eres libre de todas las acechanzas del enemigo y que tú puedes caminar sobre demonios, porque dice la palabra que vas a poder pisar, a las pisarás, dice también. Ahorita les voy a leer bien ese texto, porque no me gusta que decírselos así, parafraseárselos, porque luego no me sale bien y dicen, ay, la hermana ni se sabe el texto. Pero ahorita se los voy a leer. Por ejemplo, Cristo nos dice en Efesios 1 del 21 al 23, dice, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo. ¿Quién es cabeza de todo? Pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena a plenitud. Jesús te da esa plenitud para que tú vivas plenamente, valga la redundancia, para que tú vivas en Él. Y es en ese nombre que es sobre todo nombre, que dice, se le da autoridad, poder y señorío. Tú tienes autoridad, poder, señorío. ¿Qué significa eso? Que tú tienes dominio. Hay un dominio que Dios te dio como miembro que eres de la iglesia de Cristo. Entonces, cuando tú sabes que tu cabeza es Cristo y que te da todo ese dominio, todo lo que Dios tiene te lo da a ti, entonces tu mentalidad cambia y sales de ese círculo pequeño donde el diablo te quiere tener, donde no quiere que tu mente se expanda a nada más grande, no quiere que pienses más grande, quiere que te quedes ahí donde estás, porque sabe que cuando tú expandas tu mentalidad, cuando tú abras tus brazos a todo lo que el Espíritu Santo tiene para ti, sabe que tú ya no vas a ser la misma. Sabe que tú vas a cambiar, que tú vas a hacer diferencia no solo en ti misma, sino en tus hijos, en tus generaciones, en tu iglesia, en donde quiera que tú estés. Tú vas a hacer la diferencia donde quiera que tú te pares. ¿Por qué? Porque vas a ser una mujer de dominio. ¿Por qué vas a ser una mujer de dominio? Porque Cristo está en ti, la plenitud de Jesús está en ti. Entonces, hay veces que el diablo, como dijimos, usa personas para que nos dañen. Y esas cosas que nos dañan nos hacen tener una mentalidad pobre, una mentalidad de víctima. Fíjate hasta dónde te afecta el tener ese espíritu de víctima. Te afecta en que tú, por ejemplo, tú no puedes ni siquiera puedes disciplinar a tus hijos, porque los disciplinas desde una perspectiva de víctima. Por ejemplo, no te gusta como tu hija está o tu hijo está, lo que hace o lo que habla o cómo se viste o no sé qué sea lo que... Pero tú como tienes ese pensamiento de víctima y no de dominio. Tú no crees que tú puedes hacer la diferencia en la vida de tus hijos. Tú no crees que tú les puedes prohibir. Tú no crees que tú les puedes quitar el celular. Tú no crees que tú les puedes dejar de darles permiso de ir con sus amigas. Tú no crees que tú les puedes decir, no quiero que te pongas esa ropa, no te quiero oír diciéndote esas cosas que dices, esas groserías o lo que sea que estén haciendo tus hijos. Porque tú eres víctima y tú tienes miedo de que si les dices se van a enojar. Es que si les digo, a lo mejor se van a ir de la casa. Es que si les digo, se van a enfadar y más rápido van a salir de la casa y nunca van a regresar. Es que si les digo, no me van a querer. Es que si les digo, eres una víctima. Si tú estás pensando en todo eso, eso te impide disciplinar a tus hijos. Quiero decirte que estás
criando a tus hijos desde una perspectiva de víctima. Tú no estás tomando el dominio que tú debes de tomar, que Dios te dio. Dios te da autoridad como madre, como abuela, como tía. La autoridad que tú tengas que Dios te dio, quiere que tú la uses. Y la uses en la tierra donde Dios te puso. En el área donde Dios te puso. Usa ese dominio para tú frenar el mal que el diablo quiere venir a hacer a tus generaciones. Porque eso es ultimadamente lo que el diablo quiere hacer es desaparecer tus generaciones. ¿Cómo las va a desaparecer? Pues simplemente alejándolas del plan divino, alejándolas de la salvación que hay en Cristo, alejándolas de vivir esa vida plena en Cristo Jesús, de que no encuentren los dones espirituales, de que no encuentren vida espiritual, de que no la miren, no la miren, no la palpen, no haya ninguna vida espiritual que a ellos les apetece seguir. Porque siempre te están mirando a ti, que tú eres una persona que nunca pones límites a nada. Entonces, ellos no quieren ser, dicen, no, hombre, pues si es ser cristiano, es ser así, mejor yo no quiero ser cristiano. ¿Verdad? Podemos decir eso, puede pasar eso, y eso es en los casos más leves que te puedo contar, o sea, en el área de ser madre. Ahí hay que tener dominio, hay que caminar en dominio. Tú tienes autoridad para tú poner tus reglas. Y a veces nos falla, y nos falla feo. Entonces nos falla esto, porque pues hay que mirar y hay que preguntarle al Espíritu Santo, ¿por qué me da miedo a mí ponerle límites a esta persona? ¿Por qué me da miedo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no me siento capaz? No siento que yo puedo con ella o con él. Porque tal vez hay un espíritu de víctima, y así te quiere tener el enemigo. Así te quiere tener el enemigo. Te quiere robar esa seguridad que tú debes de tener. Simplemente tú debes de conocer quién eres en Cristo Jesús y la autoridad que Él te ha dado. Te ha dado autoridad en muchas áreas. En muchas áreas nos ha dado autoridad. Nos ha dado autoridad para, bueno, ahí me voy a meter en otro rollo, pero por ejemplo, ¿no? Para salir de deudas, te da la autoridad, te da todo, te suple todas tus necesidades para que para que camines en dominio y para que no estés atado a otra persona a la que le debes, sino que seas libre. El Señor te ha dado esa potestad de tener dominada esa área financiera también. Todas las áreas Dios quiere que tú conquistes todas esas áreas. Ahora, en Efesios 4:28, mira lo que dice. ¿Cómo es caminar en dominio? Dice, en Efesios 4:28 dice, el que robaba no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para que pueda compartir con los necesitados. Entonces aquí dice, el que robaba no robe más. Pero ahí Pablo no se quedó en el que robaba no robe más, sino que le añadió, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Ahí ya va 3 puntos más. Si el que robe no robe más. Segundo, trabaje con sus manos. Tercero, para que comparta. Ahí tú estás caminando no nada más, así nomás sobreviviendo, sino que tú ya estás teniendo dominio. Tú ya no eres ratero. Tú ahora trabajas con tus manos. Tú ahora no solo ya no robas, sino que ahora ya trabajas y aparte ayudas a otros. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Cómo Zaqueo dice que regresó todo lo que debía. Él estaba caminando en dominio totalmente. Ahí tú le cierras la puerta al diablo y se quita ese espíritu que tú traías por parte de él, de ese espíritu malo de robar. Ese espíritu que te ata para que tú no puedas compartir con nadie, para que tú no puedas trabajar, para que tú no te expandas, para que tú no prosperes en tu vida. Ahí se le cierra la puerta al enemigo. O sea,
es algo que tú debes de hacer, cosas que se deben, o sea, la oración es importante, sí, pero también la oración tiene que tener acciones, tiene que haber hechos. Voy a robar, voy a orar para que ya no me den ganas de robar. Ok, está bien, pero dice aquí, el hecho es de que ya no robes. Y el otro hecho es de que te pongas a trabajar. Y el extra es de que vas a ayudar a otros con tu dinero. Fíjate qué interesante. Cómo Dios ahí ya le cierra la puerta al enemigo. O sea, tú con tus hechos le cierras la puerta al enemigo cuando tomas acción, cuando tú haces lo contrario de lo que estabas haciendo. Y tomas acción, porque tienes que tomar acción. El mandato de ejercer dominio es el primer mandato que Dios le da al hombre. Génesis 1:28, ya lo leímos, que era sojuzgar la tierra, ¿verdad? Y que le dio autoridad para que él hiciera y dominara sobre las aves, sobre los peces y sobre la tierra. Hay 3 niveles de dominio. Una la que da vida, y otra la que requiere subordinación, como la que dijimos de nuestros hijos, ¿verdad? Se requiere que haya una subordinación. Siempre hay lugares donde tú vas a tener que subordinarte. Y no porque te subordinas quiere decir que tú ya no tienes dominio. ¿Ok? Es todo lo contrario. Es un orden que Dios nos ha puesto en este mundo y siempre hay un orden. Así como Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, así también nosotros caminamos bajo autoridad y tenemos que someternos a las autoridades también. O sea, los 3 niveles del dominio uno es dar vida y el otro es el que requiere la subordinación, como habíamos dicho, y que se expande. Entonces la expansión está hablando del dominio que requiere una mirada a tus generaciones también. O sea, no conformarnos nomás con ser nosotros, sino también pasarle este legado que Dios nos ha dado a nuestros hijos y que nuestros hijos se lo pasen a sus hijos. Esto es una expansión generacional. Entonces hay que enseñarles a nuestros hijos todo lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado a nosotros de la manera que mejor podamos, o sea, el primer ejemplo es nuestra vida y también, ¿verdad? Hablarle de las maravillas que Dios ha hecho, contarles lo que es Dios, que se les críe un poco de curiosidad. ¿Qué hay más allá de ir a la iglesia? ¿Qué más hay en nuestra vida que no sea nada más lo que ellos perciben, sino que ellos también aprendan a conocer a Jesús, a conocer el mover del Espíritu Santo, a poder discernir el llamado de Dios para sus vidas? Esto es expanderte, es expander, es ensanchar tu territorio, ¿verdad? A tus generaciones. Bueno, entonces vamos a superar ese espíritu de víctima. ¿Cómo lo podemos superar? Pues rechazando lo injusto y aceptar lo que es justo, declarar la verdad, ¿ok? El diablo es un padre de mentiras, sabemos, pero nosotros vamos a decir lo que es cierto. Entonces es necesario que nosotros sepamos llamar a lo que es injusto y nosotros hacer algo al respecto, ¿verdad? Defendernos, esa es la palabra. O sea, no justificar lo malo. Porque cuando dice en la Biblia que Dios está en contra de los que levantan las manos de los malos. Y a veces como víctimas nosotros como que ayudamos a los malos a que sigan siendo malos, ¿verdad? Pero no debería de ser así. La palabra de Dios nos dice que no llames a lo malo bueno, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios, que no llamen a lo malo bueno. Así que no podemos hacer eso, eso es contra de la palabra, eso es algo del diablo que quiere tenerte sometida, que quiere tenerte engañada. Y luego otra cosa que debemos de entender también es de que a veces hay negación. Por ejemplo,
negación. Que, por ejemplo, si hay violencia doméstica, tú la justifiques. Es que mi esposo estaba cansado. O a veces si aquí dice que el hijo mayor se cree con la autoridad de pegarle a los hermanos menores, ¿no? Y le dices al hermanito, no, mijo, es que él te quiere mucho, pero por eso te pega, porque quiere que te portes bien y te quiere mucho. Entonces ahí nosotros estamos también metiéndole unas ideas equivocadas a tu hijo, porque tú tienes esa mentalidad de víctima y la estás pasando a tus hijos para que justifiquen lo que no se debe de justificar. Y aparte para que prevalezca la maldad. Así prevalece la maldad. ¿Cuándo se va a arreglar la persona si tú siempre la estás justificando? O sea, ese espíritu de víctima es tremendo. Hace un daño muy grande en las familias, en la sociedad, donde quiera, al nivel, en el área que tú lo mires, hace un daño grande. Es un daño que tiene muchas repercusiones. Entonces, por eso lo estoy hablando, porque yo sé que es importante, porque cuando tú tienes este espíritu, no dejas que Dios obre de la manera que Él debe de obrar en tu vida. Porque siempre estás pensando también en pequeño, por ejemplo, de las iglesias, que hay líderes depredadores. Y yo estoy de acuerdo cuando ellos te imparten la palabra y te dicen esto es pecado, esto no se debería hacer, está muy bien. Pero yo estoy hablando de cuando son cosas de hombres, reglas, te tienes que someter a todo lo que yo te estoy diciendo. O sea, estas son las cosas en las que Dios también quiere que tú te liberes de esto. Porque en el nombre de que soy humilde, de que Dios quiere que seamos sumisos, y en nombre de eso estamos aceptando maldad dentro de la iglesia. Estamos levantando las manos de estas personas que están haciendo maldad en el pueblo de Dios. Y entonces, si tú te quedas ahí porque tienes ese pensamiento de víctima, de que te tienes que someter, Él es el líder y yo es el hombre de Dios y yo no puedo hacer nada al respecto porque Dios me va a castigar. Yo no estoy hablando nunca, no me malentiendan, uno se debe de respetar totalmente a su líder, pero estoy hablando en casos de abuso espiritual. Abuso espiritual, cuando hay abuso de parte de los líderes hacia las ovejas. Hay algo también que nosotros hacemos que es como que nos resignamos y se nos acaba la esperanza. Y eso no es el fruto del Espíritu Santo. Que tú estés resignada por algo malo que te pasa continuamente, eso no es de Dios. Dios no quiere que te resignes a recibir maltrato. Dios no quiere que te resignes a que esté la gente abusando de ti, que se estén propasando con tu bondad, con tu generosidad, a que la gente se esté todo el tiempo, te esté poniendo el pie encima y tú te resignas porque dices, no, pues es que esto es lo que yo creo que Dios está tratando con mi carácter. ¿Cómo decimos a veces eso, verdad? Y luego usamos el versículo que dice, es que hierro con hierro se aguza, es que Dios tiene que cambiarme, es que tengo que ser más humilde. Y entonces estamos aceptando toda clase de maltrato. Y es lo que Dios quiere, quitarte esa mentalidad de víctima, porque entonces no vas a progresar. Cuando tenemos estas mentalidades de víctima no progresamos, ¿ok? Y tenemos que aceptar la dignidad. Nosotros somos dignos de que nos pasen cosas buenas. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros, somos lavados con su sangre y somos dignos de todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Sí, no éramos dignos en un tiempo. Sí, todos pecaron y estaban destruidos de la gloria de Dios. Sí, todos seguimos pecando, es cierto. Pero Dios te hizo digno. Jesucristo te ha hecho digno. Tú eres su iglesia. Tú eres su iglesia lavada con la sangre de Cristo. Él te ha hecho digna.
te ha hecho digna. Repítete a ti misma, soy digna de las bendiciones de Dios. Yo merezco ser una hija de Dios que vive en dignidad, que recibe bendiciones del Padre Celestial, que vive en dominio, que yo puedo dominar todas las cosas, puedo dominarme a mí misma, puedo dominar mis finanzas, puedo dominar mi casa, puedo dominar el negocio que Dios me dio, puedo yo llevar en dominio la iglesia que Dios me permitió tener, yo puedo caminar en dominio. Esta es la mentalidad que Dios quiere que tú tengas y que sepas que tú eres digna, digna de su confianza. Eres digna de llevar su nombre en alto. Tú eres digna de llevar su evangelio. Eres digna de predicar la palabra. No te dé vergüenza predicar su palabra. Mira, si tú tienes mal testimonio, pues desde ahora en adelante cierra la puerta al enemigo y no te hagas la víctima diciendo, no, pues es que la verdad no me van a creer porque luego dicen esto de mí, dicen aquello, dijeron el otro día. Cierra la boca al enemigo y empieza a vestirte con vestimentas dignas de una hija de Dios. Y deja la victimización para el diablo, aviéntasela en la cara. No la quiero, no quiero este vestido de víctima. No quiero, dame el vestido que Dios me pone, el de real sacerdocio, el de perla preciosa. Dame ese anillo de perla preciosa que Dios me dio, porque cuando tú vienes a ser una hija de Dios, Él te viste con ropas nuevas. Y se acuerdan del hijo pródigo que dice que le dio un anillo, que significa que tú eres mío. Tú eres mío y te doy este anillo. Dios te ha puesto un anillo, Dios te pone ropa nueva, Dios te da esta vida digna para que tú la vivas. Este evangelio es un evangelio para personas que son valientes, que son fuertes y que saben lo que son en Cristo. ¿Y qué somos en Cristo? Somos personas dignas y que caminamos hacia el dominio. Caminamos en dominio. Así que, mujeres, estamos nosotras trabajando nuestra vida para ser mujeres que tienen el control de sus vidas. Tienes el control de tu vida, tienes el control de tu casa, tienes el control de lo que Dios te dio y Dios quiere que vivas una vida digna de una hija de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Quiere que tú te quites esa mentalidad de que pues tantas cosas malas me han pasado, me sucede a mí, siempre me pasa lo malo. Ay, pues a ella Dios sí la bendice, pero a mí no me bendice. No, Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Tú eres una mujer digna y Él quiere que tú te expansiones, que tú des vida, que tú te reproduzcas, que tú te expandas, ¿ok? Que expandas todo lo que tú tienes, que le cierres la puerta al enemigo y empieces a caminar en victoria. Amén. Pues esta es la palabra que Dios me ha dado en esta noche. Espero les haya sido de bendición. Dios los bendiga. Adiós. Bye.